¿Qué tal? Bienvenido a Pixel and Paper, yo soy Fer Caballero, te doy la bienvenida a este canal donde hemos estado hablando principalmente de naves de Star Wars, en un principio estuvimos hablando de videojuegos y bueno, creo que nunca he platicado realmente a qué me dedico en el canal, solamente la gente que me conoce de cerca pues sabe que yo soy colorista, yo trabajo desde hace 18 años ya en el medio de la animación, trabajando para películas, series de televisión. Y de hecho ahorita estoy terminado ya de trabajar en una película de Batman, que no puedo mostrar nada porque obviamente pues saben, tenemos contratos de confidencialidad. Y junto con mi hermano hacemos cómics de manera internacional, principalmente nuestros clientes son para Estados Unidos. De hecho, próximamente en el canal les voy a traer una entrevista con un buen amigo, bueno, un cliente que es un buen amigo, Christopher Baez, que con él estamos haciendo un cómic, que les quiero mostrar un poquito de eso aquí. Y bueno, principalmente la idea de hacer este video es mostrarles la manera en la que se puede trabajar para todos los que estén en el medio de la animación o de los cómics, que sepan que hay alternativas a marcas costosas como por ejemplo Wacom. Por ejemplo, yo estoy utilizando esta tableta digitalizadora que es marca Huion o Huion, realmente no sé cómo se pronuncia, es china. Y lo que vamos a ver en este caso es la pantalla. La pantalla que pues te va a ayudar para trabajar. Como todo, tiene sus ventajas y desventajas. Bueno, pues vamos a ver el contenido de la caja. Tenemos aquí este bonito arte de estos changuitos. Tenemos aquí que dice que es Canvas Pro 16. Yo tuve la Canvas 16 normal y la diferencia con esta, realmente por lo que he notado, es básicamente que esta trae una base. Bueno, aquí está el ticket de compra. Esta la compré en Sex, en la tienda Sex, que por cierto, algo que me ha gustado es que pues he podido encontrar algunas cosas de muy buen precio, sobre todo videojuegos. En este caso me encontré esta tableta que me costó 4,400 pesos. Y resulta que la anterior me llegó a fallar, era la Canvas 16 normal, pero bueno, tiene 24 meses de garantía, o sea, 2 años, y pues muy amables que me hicieron el favor de cambiármela. Entonces, pero quiero mostrarles esto. Porque la verdad es que está prácticamente nueva. Quizá aquí se vea un poco rayada, pero es que esta es la mica. Aquí tiene esto que hay que pelarlo. Aquí en la esquina dice lo de los 24 meses de garantía. Aquí si le quitamos vemos que está ligeros manchitas ahí de dedos, pero realmente no tiene ni un rayón. Esto ya lo vamos a ver pues ya encendido. Tenemos los botones, se enciende muy bonito el de poder. Cada botón es configurable para alguna opción. Este por ejemplo me gusta mucho para hacer zoom in, zoom out. Bueno, aquí en la parte de atrás viene bueno, códigos que ellos manejan. Más que nada pues para llevar un control. Como les digo, son de segunda mano, pero pues he conseguido cosas como esta de muy buena calidad. Aquí tenemos esto de cartoncito. Aquí está la basecita, que está muy bien. Es como de aluminio, entonces esto hace que se mantenga más fría la pantalla, ya que llega a calentarse un poquito. Igual la vamos a ver ya en acción, cómo se abre y todo. Aquí tiene estos niveles para poner diferentes alturas según nos acomode. Eso está muy bien. La pura basecita yo la he visto solita y vale casi 900 pesos, o sea, sí unos 800 pesos. Aquí tenemos el cargador, el que va a la corriente, a la pared. Tenemos aquí un guantecito, ya lo van a ver, se parece al de Gambit, el de los hombres X, me gusta mucho. Ayuda mucho para trabajar en la pantalla. Tenemos aquí la pluma, que igual que Wacom me encanta, que no utiliza baterías. El botón, que igual los puedes configurar, por ejemplo, para doble clic, clic derecho, para varias funciones. Tienes su base, pero eso no es todo, sino que en la parte de aquí adentro tenemos 10 puntillas por si se van desgastando. Entonces, así ya se las vamos cambiando. Tenemos aquí, es el cable. Es muy curiosa la manera de conectar esto, ya que utiliza un cable tipo USB-C, que este se conecta a la pantalla y ya después despliega esta ramificación triple, donde tenemos el USB normal, donde va a la pantalla,
tenemos el de corriente, que precisamente se conecta de esta manera. Tiene aquí unos, pues no sé cómo se le diga, unos pivotitos, no sé cómo se diga, y se mete aquí y se asegura de esta manera. Entonces ya no se sale. Y este va al HDMI de nuestra computadora también. Por ejemplo, en mi caso es una laptop. Entonces vamos a ver cómo funciona. Y acá por último tenemos nuestros manuales, ya saben, los papelitos de garantía. Este aquí nada más te dice si quieres bajar el manual o los drivers, hay que irse a la página de Huion. No sé si se pronuncia Huion o Huion, la verdad. Unos stickers que también le puedes poner a la pantalla, como para shortcuts, cosas que te acomoden. Pues lo de la garantía, el manualito, que pues realmente no tiene gran ciencia. Entonces, acompáñame, vamos a ver la pantalla, cómo funciona ya trabajándola. Bueno, les voy a mostrar cómo se conecta. Primero que nada tenemos esta entrada tipo USB-C. Aquí del lado tenemos esta entradita y aquí es donde la vamos a conectar. Listo. Ahora, tenemos estas tres piezas, que es el HDMI, el USB, que va a conectarse con la computadora, y tenemos este de la corriente. Entonces, tenemos aquí el que va a la corriente directamente. Bueno, este lo conectamos. Y vamos a hacer esto, fíjense. De esta manera lo vamos a conectar. Tiene inclusive unas pestañitas aquí donde lo ponemos y lo fijan. Listo. Ahora, tenemos conectada, yo uso una laptop, como se dan cuenta, entonces tengo que desconectar la pantalla, el monitor externo que estoy utilizando, y necesito pues quitar el HDMI. Vamos a conectar la pantalla y el USB para que reciba también corriente y los comandos de la computadora. Prendemos nuestra pantalla. Bueno, solita se quedó porque ya la había yo probado. Estos cables, por ejemplo, los podemos pasar para acá atrás. Y bueno, ahorita tengo Clip Studio, que es el programa en el que yo principalmente trabajo. Ahora, vamos a ver cómo se instalan los drivers. Correcto, pues ya estamos aquí en la página de huion.com. Lo que vamos a hacer para descargar el driver es que nos vamos a Support, Download Center, y aquí lo que vamos a hacer es esta sección, que es la de la que nos interesa, que es la pantalla, porque esta es la tableta normal como la que yo utilizo. Que por cierto, utilizan el mismo driver, esa es la gran ventaja. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es que ponemos Canvas Pro. Aquí lo que vamos a hacer también es seleccionar esta, que es la Canvas Pro 16. En el caso de que ustedes tengan otra, que tengan la 22, la 20, bueno, pues ustedes van a seleccionar. Inclusive, fíjense, la pantalla es la misma, el mismo modelo de la caja. Porque, por ejemplo, si cambiamos a otra, si se dan cuenta, es otro modelo, ¿no? Entonces, pues me imagino que no deben de ser muy compatibles los modelos entre pantallas. Sin embargo, entre la pantalla y la tableta digitalizadora no hay problema. Le damos Driver Update Log, o si quieren ver las actualizaciones, o directamente aquí descargan el de Windows, el de Mac o el de Linux. Aquí le damos descargar y lo guardamos donde queramos y listo. Bueno, pues este es el guantecito que comentaba, que es muy del estilo del que usa Gambit, de los X-Men, que se pone de esta manera. A mí la verdad no es que me encante, pero pues no faltará quien sí le acomode de esta manera. Entonces usamos nuestra pluma y pues es para que ayude a deslizarse, ¿no? Eso está muy, muy cómodo. Algo que quería mostrar es que no son compatibles, a pesar de que comparten el mismo driver, la tableta digitalizadora junto con la pantalla, no son compatibles entre pantallas. Pero fíjense, las plumas tampoco. Aquí tenemos el mouse, cómo funciona perfectamente, y el de la pantalla. Sin embargo, si quiero usar en la pantalla, pues no funciona. O aquí. ¿Ya vieron? O sea, o es uno o es otro. Entonces, bueno, en este caso vamos a quitar esto para que no nos estorbe tanto. Ya nos la acercamos para trabajar más cómodo. Ahora, algo que me gustaría mostrar, que me parece importante, pues es la base.
ya que tenemos varios niveles aquí para poderla poner, mientras más lejos, más acostada va a estar, aquí pues más paradita. Ahora, esto es para que, por ejemplo, podamos acostar la pantalla y la ponemos casi que acostada. Sin embargo, yo no se los recomiendo, ¿eh? Siempre la posición es muy importante, entonces lo ideal es que nuestro cuerpo esté recto para poder trabajar bien. Entonces yo sí recomiendo que estén más enderezados, lo más enderezado posible. A mí hasta me gustaría que estuviera un poquito más. Tenemos esta piececita para que se recargue aquí. Además, no sé si se puede aquí, ¿no? Pero ¿qué creen? Que se puede hacer un cortecito aquí para tenerla un poquito más levantada. Ya todo está en el gusto de cada quien. Igual pues ajustarse la silla para estar, por ejemplo, más de frente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer unas pruebas aquí de... Ah, por cierto, mostrar nada más rapidísimo que aquí están las puntillas que podemos cambiarlas. Tampoco son compatibles, entre plumas. Unas son más gruesas y otras son más delgaditas. Entonces, bueno, pues por ejemplo, aquí vamos a hacer una prueba de... Es rapidísimo, nada más es meramente un ejercicio. Por ejemplo, aquí nos vamos a nuestras sombras. Siempre es cómodo y lo mejor trabajar como desde más lejos. Esto lo estoy haciendo así de súper rápido. Nada más es como para mostrar la presión. Miren, por ejemplo, si le doy suavecito y lo voy engrosando, esto está fantástico. También tenemos aquí nuestras funciones de la tableta. Aquí tenemos, por ejemplo, ahorita ya desactivé la otra, pero aquí se verían las dos pantallas, perdón, las dos Huion. Entonces, no me gusta a mí tener activado esto. Son los botones de aquí, por ejemplo, podemos hacer que sea un zoom. A mí, personalmente, no me gusta porque... Pero bueno, ya está en el gusto de cada quien. Aquí están los botones para que cada quien le mueva a su gusto. Puedes configurar, por ejemplo, que sea regresar, adelantar, rellenar, doble clic, lo que gustes, ¿no? Así que ya está en cuestión de cada quien. Yo personalmente las desactivo. Aquí está el lápiz. Aquí, por ejemplo, también te puedes ir para qué botón quieres que sea. A mí siempre me gusta que sean clic derecho. Son como los utilizo. Vamos aquí a... bueno, la calibración y todo eso. Esto no es un tutorial tal cual de la tableta. Es más que nada para mostrar cómo funciona, un poquito cómo trabajo. Nada más aquí. De hecho, me gustaría hacer un video, si les parece bien, de cómo trabajo, ya más en forma. Nos echamos un pin-up, si quieren, pues, por ejemplo, de Star Wars. Sí, estoy ahorita usando una punta muy delgadita. Se ve horrible. Ahorita, pues la verdad es que es un poquito por la premura de hacer el video lo más corto posible. Esto, pues normalmente se maneja con lazo, pues para que quede más bonito. Por ejemplo, aquí unos brillitos. No, la precisión está súper deliciosa. Y les voy a decir una cosa, estas marcas chinas la verdad son muy competitivas, los precios están súper bien y no le piden nada a las Wacom, que bueno, son las tabletas por excelencia, ¿no? Y en este caso no le piden nada, la verdad, está comodísimo para trabajar. Les digo, no es tal cual así echarme el cómic ni nada más como para que se den una idea, que vean la presión, cómo se puede trabajar. Aquí, por ejemplo, puedes seleccionar si quieres qué área de trabajo esté utilizando, si quieres que sea nada más un pedacito pequeño. Por ejemplo, si tú editas videos tipo TikTok, pues son muy cómodos, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedes calibrar el monitor. Esto es muy cómodo. Yo siempre hago esto, me voy a esta parte de acá y siempre lo hago a un lado. Nunca toco exactamente el punto rojo para que tengas un ángulo, digamos. Para entonces aquí hacemos la calibración. Por ejemplo, si quieres que sea más suave y que apenas, mire, queda muy gordo, muy grueso. Entonces aquí, por ejemplo, lo vamos moviendo hasta, por ejemplo, el más fuerte. Entonces aquí hay que hacer mucha presión.
y esto es como para los que no tienen buen pulso. Aquí la idea es hacerlo a tu gusto o manualmente. Aquí le vas moviendo, aquí lo regresas, lo reseteas, lo pones a tu gusto. Igual, pues, vamos a manejarlo ahí un poquito más suavecito. Bueno, aquí por ejemplo quería mostrar del cómic de Murinae, que bueno, próximamente voy a tener aquí al buen Christopher, lo quiero platicar con él, que nos diga del cómic. El trabajo de este cómic originalmente era todo en blanco y negro. Mauricio, mi hermano, fue quien hizo todo el color en blanco y negro, y ya después pues un servidor ya le fui metiendo ya los colores, las sombritas. Aquí le faltan los efectos, todo lo escondí. Aquí por ejemplo aquí están las sombras ya hechas. Pero bueno, si quieren que algún día veamos algo así de cómo trabajar, la manera en la que yo trabajo, pues podemos hacer ese videito. Por ejemplo, aquí le falta este bebecito, aquí le falta Bueno, si queremos trabajar con más precisión, como yo lo hago normalmente, pues te vas de esta manera. Para con más cuidado. Muy importante, si se puede, que mantenga uno la postura recta y la mano recargada adentro de lo que se pueda, o de los recargadores de la silla, para no cansarse. Porque eso sí, tiene la gran desventaja de que te cansa mucho. No es lo mismo de tener la mano acostada en una tableta digitalizadora que aquí levantada, ¿no? Casi que es mano alzada. Entonces sí es un esfuerzo, pero digamos que pues está, que dices, ok, quiero hacer las plastas, por ejemplo, que es lo más tardado, a lo mejor lo haces en tu tableta normal. Y ya los detalles, las sombritas, todo lo que quieras hacer con más delicadeza, pues eso sí lo haces aquí. Entonces no sé cuánto tiempo le vayas dedicando. Ahora sí que es como el gimnasio, un ejercicio que tienes que ir practicando para que te pongas en forma para poder aguantar. Por ejemplo, la tableta, la Wacom que mi hermano tiene, bueno, es marca Wacom, es la Cintiq, fue de las primeras, es de 40 y tantas pulgadas. Él pues se fue por lo grande, ¿no? Por el volumen, pero no necesariamente mientras más grande sea mejor. Entonces, por ejemplo, esta que es de 16, para mí es un tamaño fantástico. Probé la de 13 que él me llevó a prestar y para mí ya es muy pequeña. Entonces, creo que sí, cada quien pues va a trabajar como le acomode. Ahora, recordar, esta es la versión Pro, esta es la que trae esta basecita. Las versiones normales no la traen. Entonces, otra alternativa que puede uno hacer es esto. Por ejemplo, yo tengo mi tablet donde leo mis cómics, veo videos de YouTube, y tenemos esta basecita que las venden en cualquier lugar de cosas de electrónica, de computadoras. Igual aquí le vas ajustando la altura, el tamaño, y puedes tener esta opción y aquí ya la pones. Siempre poniéndole algo para que no se maltrate. Y bueno, pues es una opción, otra alternativa. Ahora sí que no necesitas gastarte mucho dinero para poder trabajar de una manera a gusto y profesional. Y bueno, les voy a mostrar un poquito más de Seraki, el cómic de mi hermano, para ver si les interesa, si quieren visitar la página. Acompáñenme. Bueno, y si quieren saber más del cómic de mi hermano, y en el que yo también le ayudo a participar en el área de color, pues yo en un principio, pues entre los dos hacíamos las historias, pero bueno, es creación suya, es el de Seraki. Se pueden ir aquí a Facebook, Seraki Comic, y aquí pueden ver todos los cómics que hemos hecho hasta ahora, están gratis, están coloreados. Se pueden ir aquí a la sección, ya saben, de fotografías. Aquí, por ejemplo, pueden ver un tráiler animadito. Les voy a dejar el tráiler al final para que lo vean. Y se pueden ir, por ejemplo, a los álbums. Y aquí están los cómics, ¿no? A eso sí, hay dos versiones, la versión en inglés y la versión en español. Entonces está, por ejemplo, Robo de Hadas 3, Fairy Robbery 3. Entonces ustedes se meten y entonces ya van viendo los paneles. En un principio mi hermano estuvo subiendo las páginas completas, pero se dio cuenta que es muchísimo más cómodo estarlos poniendo de esta manera, ¿no? Entonces, pues bueno, si quieren estar al tanto de nuestro cómic Seraki, aquí está. Y cualquier duda, estamos al pendiente de sus comentarios, sus respuestas y cualquier cosa que nos quieran aportar. Muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Los dejo con el tráiler de Seraki.